Capítulo 608. La vía dolorosa del pretorio al Calvario. Jesús, tras su condena a muerte, permanece en el atrio, custodiado por los soldados, esperando a la cruz, y pasa un poco de tiempo así, no más de media hora, incluso menos. Luego, Longinos, encargado de presidir la ejecución, da sus órdenes, pero antes de que conduzcan a Jesús a la calle, para recibir la cruz y ponerse en el camino, Longinos, que lo ha mirado 2 o 3 veces, con una curiosidad que ya se tiñe de compasión, y con esa mirada práctica de la persona, que no es nueva en determinadas cosas, se acerca con un soldado y ofrece a Jesús un alivio, una copa de vino, creo, porque vierte de una cantimplora militar un líquido blondo, rocio y claro. Te confortará, porque debes tener sed, y afuera hace sol, y el camino es largo. Pero Jesús le responde, que Dios te premie por tu piedad, pero no te prives tú de ello. Yo estoy sano y fuerte, tú no me privo, y además, aunque así fuera y me privara, yo lo haría con gusto, por un conforte. Dale un sorbo, para que yo vea que no aborreces a los paganos. Jesús no insiste, no lo rechaza, y así bebe un sorbo de esa bebida, y tiene ya desatadas las manos, y tampoco tiene ya la caña ni la clámide, así que puede beber sin ayuda. Luego ya no quiere más, a pesar de que esa bebida fresca y buena debe significar un gran alivio de la fiebre que empieza a manifestarse en unas estrías rojas que se encienden en las pálidas mejillas y en los labios secos y agrietados. Toma, toma, es agua y miel, y da fuerzas y calma la sed. Me produces compasión, sí, compasión. No eres tú hebreo al que habría que matar, en fin, yo no te odio, y yo trataré de hacerte sufrir solo lo inevitable. Pero aún así, Jesús no bebe otra vez. Verdaderamente tiene sed, esa tremenda sed de las personas que son exangües y de los que tienen fiebre. Sabe que no es una bebida que contenga un narcótico, y sí que bebería con ganas, pero es que no quiere sufrir menos. Y yo comprendo por una luz interna, como lo que acabo de decir, que aún más que el agua melar, le alivia la piedad que le tiene el romano. Que Dios te bendiga por este alivio, le dice, y sonríe, todavía sonríe. Una sonrisa lastimosa con esa boca suya que está hinchada y herida y que a duras penas puede contraerse. Es que también entra la nariz y el pómulo derecho que se está hinchando mucho. La fuerte contusión del golpe que ha recibido en el patio interior después de la flagelación. Llegan los 2 ladrones, cada uno de ellos rodeados por una decuria de soldados. Es hora de ponerse en marcha y Longinos da las últimas órdenes. Una centuria se dispone en 2 filas distantes, unos 3 metros entre ellas, y sale hacia la plaza, donde otra centuria ha formado un cuadrado para contener a la gente, de forma que no obstaculice a la comitiva. En la pequeña plaza ya hay hombres a caballo y una decuria de caballería mandada por un joven suboficial que lleva las enseñas. Un soldado de a pie lleva de la brida el caballo negro del centurión y Longinos sube a la silla y va a su lugar, que está a unos 2 metros por delante de los 11 de a caballo. Traen las cruces. Las de los 2 ladrones son más cortas, pero la de Jesús es mucho más larga. Según mi apreciación, el palo vertical no tiene menos de 4 metros. Veo que la traen ya formada. Sobre esto leí. Cuando leía, o sea, hace años, que la cruz fue compuesta en la cima del Gólgota, que a lo largo del camino los condenados llevaban solo los 2 palos en haz sobre los hombros, pues todo es posible. Pero yo veo una auténtica cruz bien armada, sólida, perfectamente encajada en la intersección de los 2 brazos y bien reforzada con clavos y con tuercas en aquellos. Efectivamente, si pensamos que estaba destinada a sostener un peso considerable, como es el cuerpo de un adulto, incluso en las convulsiones finales, también de considerable fuerza,
Se comprende que no podían improvisarla en la estrecha e incómoda cima del Calvario. Antes de darle la cruz, le pasan a Jesús por el cuello la tabla de la inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y la cuerda que la sujeta se engancha a la corona, que se mueve y que araña donde no estaba ya arañado, y que penetra en otros sitios causando un nuevo dolor y haciendo brotar más sangre. Y así la gente se ríe de sádica alegría e insulta y blasfema. Ya están preparados y Longinos da la orden de la marcha. Primero el Nazareno y detrás los dos ladrones, una decuria alrededor de cada uno, haciendo de ala y refuerzo. Será responsable el soldado que no impida la agresión mortal a los condenados. Jesús baja los 3 peldaños que conectan el vestíbulo con la plaza y se ve inmediatamente que está muy debilitado. Se tambalea al bajar los 3 peldaños, estorbado por la cruz, que calca en el hombro, llagado del todo, y estorbado por la tabla de la inscripción, que oscila delante y va cerrando en el cuello, estorbado por los vaivenes imprimidos al cuerpo, por el largo palo de la cruz, que bota en los peldaños y en las escarbosidades del suelo. Los judíos se ríen, viéndolo tambalearse como si estuviera borracho, y gritan a los soldados: «Empujadlo para que se caiga, que muerda el polvo el blasfemo». Pero los soldados se limitan a cumplir con su deber, o sea, ordenan al condenado que se ponga en el centro de la calle y que camine. Longinos aguija al caballo y la comitiva empieza a moverse con lentitud. Longinos quisiera acortar tomando el camino más breve para ir al Gólgota porque no está seguro de la resistencia del condenado. Pero esta gentuza furiosa, y llamarlos gentuza es incluso honroso, no quiere que se haga así. Los más zorros ya se han apresurado a adelantarse hasta la bifurcación de la calle. Una parte va hacia las murallas y la otra hacia la ciudad, y se amotinan y gritan cuando ven que Longinos trata de tomar la de las murallas. No te está permitido, no te está permitido y es ilegal. La ley dice que los condenados deben ser vistos desde la ciudad donde pecaron. Los judíos que van en la cola de la comitiva se percatan de que delante se intenta privarlos de un derecho y unen sus gritos a los de sus compinches. Intentando calmar los ánimos, Longinos tuerce por la vía que va hacia la ciudad y recorre un trecho de aquella, pero hace señas a un decurión de que se acerque. Y digo decurión porque es el suboficial, pero quizás es, diríamos nosotros, su oficial de ordenanza, y le dice algo reservadamente, y éste vuelve hacia atrás al trote, y a medida que va llegando a la altura de cada uno de los jefes de decuria le transmite la orden a cada uno. Luego vuelve a donde Longinos para informar de que la orden ya está cumplida, y acto seguido se pone en el sitio en el que estaba en la fila, detrás de Longinos. Jesús camina jadeante, y cada bache del camino es una insidia para su pie incierto y una tortura para su espalda que se encuentra lacerada, para su cabeza que está coronada de espinas y herida por un sol cenital exageradamente caliente, que de vez en cuando se esconde tras un entrecielo plumbeo de nubes, pero que aún oculto no deja de abrasar. Está congestionado por la fatiga, la fiebre y el calor, y pienso que también la luz y los gritos le deben torturar. Y si bien no puede taparse los oídos para no oír esos gritos descompuestos, sí que cierra los ojos para no ver la vía deslumbradora de sol. Pero se ve obligado a abrirlos porque tropieza en las piedras y pisa en los baches, y cada tropezón es causa de un dolor porque mueve bruscamente la cruz que choca con la corona y que se descoloca en el hombro, llagado, y además le extiende la llaga y así le hace aumentar el dolor. Los judíos ya no pueden golpearlo directamente, pero todavía lo alcanza alguna piedra y algún golpe con algún palo, lo primero en las plazas llenas de gente y lo segundo en las vueltas por las callejuelas, hechas de escalones que suben y bajan, ahora uno, ahora 3, ahora más, por los continuos desniveles de la ciudad.
En esos lugares la comitiva por la fuerza aminora el paso y siempre hay alguno dispuesto a desafiar a las lanzas romanas con tal de darle un nuevo retoque a esa obra maestra de la tortura que ya es Jesús. Los soldados, como pueden, lo defienden, pero incluso al querer defenderlo lo golpean, porque las largas astas de las lanzas blandidas en tan poco espacio lo golpean y le hacen tropezar. Pero llegados a un determinado lugar, los soldados hacen una maniobra impecable, y a pesar de los gritos y de las amenazas, la comitiva tuerce bruscamente por una calle que va directamente hacia las murallas cuesta abajo, una calle que acorta mucho el camino hacia el lugar del suplicio. Jesús jadea cada vez más, el sudor surca su rostro junto con la sangre que resuma de las heridas de las coronas de espinas. El polvo se adhiere a este rostro húmedo, poniéndole extrañas manchas. Y es que ahora también hace viento. Hay una sucesión de ráfagas separadas por largos intervalos en que se deposita el polvo, introduciéndose en los ojos y en las gargantas, que la racha ha levantado, formando torbellinos cargados de detritos. Junto a la puerta judicial está ya apiñada una multitud, y son los que han tenido la previsión de buscarse con tiempo un buen sitio para ver. Pero poco antes de llegar a ella, Jesús ya da señales de no tenerse en pie, y sólo la rápida intervención de un soldado contra el que Jesús casi se derrumba impide que éste vaya al suelo, y la chusma se ríe y grita: «Déjalo». Decía a todos: «Levántate». Pues que ahora se levante él. Al otro lado de la puerta hay un pequeño torrente y un puentecito. Hay un nuevo esfuerzo para Jesús, el pasar por esas tablas separadas en que rebota aún más fuertemente el largo palo de la cruz. Y nueva mina de proyectiles para los judíos, porque vuelan piedras del torrente que golpean así al pobre mártir. Empieza la subida del Calvario y es un camino desnudo que acomete directamente la subida pavimentada con piedras que no están unidas, sino que más bien son un hilo de sombra. Respecto a este punto, cuando leía también, leí que el Calvario tenía pocos metros de altura. Bueno, pues será así. Ciertamente no es una montaña, pero sí es una colina. En cualquier caso, no es más bajo que respecto a los Lugnari, que es el monte donde está la Basílica de San Miniato, en Florencia. Alguno dirá: poca cosa. Sí, para uno que está sano y fuerte es poca cosa. Pero basta tener el corazón débil para sentir si es poca o mucha cosa. Y yo sé que cuando se me enfermó el corazón, aunque todavía fuera en una forma benigna, yo ya no podía subir aquella cuesta sin sufrir mucho y teniendo que pararme cada poco, y no tenía ningún peso a la espalda. Y creo que Jesús, después de la flagelación y el sudor de la sangre, sí que debía tener el corazón muy mal. Y no tengo en cuenta más que estas dos cosas. Jesús, por tanto, subiendo y con el peso de la cruz, que siendo tan larga debe pesar mucho, sufre agudamente. Encuentra una piedra saliente. Estando agotado, levanta muy poco el pie, y así tropieza, y cae sobre la rodilla derecha. De todas formas, logra sujetarse con la mano izquierda. La gente grita de contento y se pone en pie de nuevo. Continúa, y cada vez más encorvado y jadeante, y congestionado, y febril. El cartel que le va bailando adelante le obstaculiza la visión. La túnica, que ahora que va encorvado arrastra por el suelo por la parte de adelante, le estorba el paso. Tropieza otra vez y cae sobre las dos rodillas, hiriéndose de nuevo en donde ya estaba herido. Y la cruz, que se le va de las manos y cae al suelo, tras haberlo golpeado fuertemente en la espalda, lo obliga a agacharse para levantarla y a esforzarse en cargarla sobre las espaldas. Pero mientras hace esto, aparece netamente visible en el hombro derecho la llaga causada por el roce de la cruz, que ha abierto las muchas llagas de los azotes y las ha unificado en una sola que resuma un suero y sangre, de forma que la túnica blanca está en ese sitio del todo manchada. La gente llega incluso a aplaudir por el contento de verlo caer tan mal. Longinos incita a acelerar el paso
y los soldados, con golpes dados de plano con las dagas, instan al pobre Jesús a continuar. Se reanuda la marcha con una lentitud cada vez mayor a pesar de todas las incitaciones. Jesús, disponiendo de todo el camino, se tambalea tanto que parece completamente ebrio. Va chocándose en las dos filas de los soldados, ahora contra una, ahora contra la otra. La gente ve esto y grita: «Se le ha subido a la cabeza su doctrina, mira, mira, mira cómo se tambalea». Y otros, que no son del pueblo, sino sacerdotes y escribas, dicen burlonamente: «No, son los festines que son todavía humeantes en casa de Lázaro. Eran buenos, ahora come nuestra comida». Y así otras frases parecidas. Longinos, que se vuelve de vez en cuando, siente compasión y ordena una parada de algunos minutos. La chusma lo insulta tanto que el centurión ordena a los soldados la carga. La masa vil, ante las lanzas refulgentes y amenazadoras, se distancia gritando y bajando sin orden ni concierto por el monte. Es aquí donde vuelvo a ver entre la poca gente que ha quedado al grupito de los pastores apareciendo tras unas ruinas, quizás de algún murete derrumbado. Desolados y desencajados los rostros y llenos de polvo del camino y lacerados sus vestidos, reclaman con la fuerza de sus miradas la atención de su maestro. Y él vuelve la cabeza y los ve, y los mira fijamente, como si fueran caras de ángeles. Parece calmar su sed y recuperar las fuerzas con el llanto de ellos, y sonríe. Y se da de nuevo la orden de ponerse en marcha, y Jesús pasa justamente por delante de ellos, oyendo su llanto angustioso. Vuelve a duras penas la cabeza bajo el yugo de la cruz y vuelve a sonreír. Sus consuelos, 10 caras, un alto bajo el sol de fuego. Y enseguida, el dolor de la tercera. Esto completa cada caída. Esta vez no es que se tropiece, sino que es que cae por un repentino decaimiento de las fuerzas por síncope. Cae a lo largo y se golpea la cara contra las piedras desunidas. Permanece en el suelo bajo la cruz que se le cae encima. Los soldados tratan de levantarlo, pero dado que parece muerto, van a informar al centurión. Mientras van y vuelven, Jesús vuelve en sí. Y lentamente, con la ayuda de 2 soldados, de los cuales uno levanta la cruz y el otro ayuda al condenado a ponerse de pie, se ponen de nuevo en su lugar, pero está totalmente agotado. «Atentos a que muera en la cruz», grita la muchedumbre. «Si se les muere antes van a responder ante el procónsul, así que ténganlo presente». El reo debe llegar vivo al suplicio, dicen los jefes de los escribas a los soldados. Estos, aunque por disciplina no hablan, los fulminan con furiosas miradas. Pero Longinos tiene el mismo miedo que los judíos de que Cristo muera por el camino y no quiere problemas. Sin necesidad de que nadie se lo recuerde, sabe cuál es su deber como comandante de la ejecución y toma las medidas oportunas al respecto. Concretamente da la orden de tomar el camino más largo que sube en espiral, orillando el monte, y que por tanto tiene menos desnivel, desorientando a los judíos, los cuales ya se han adelantado presurosos por el camino, al que han llegado desde todas las partes del monte, sudando y arañándose, al pasar junto a los escasos y espinosos matorrales de este monte yermo y requemado, y cayendo en los montones de los escombros, como si fuera para Jerusalén una escombrera, sin sentir dolor alguno, sino más bien el de perderse un jadeo de ese mártir, una mirada suya de dolor, un gesto aún involuntario de sufrimiento, y sin sentir temor alguno, sino más bien el de no conseguir un buen sitio. El camino, tomado por Longinos, parece que es un sendero que, a fuerza de haber sido recorrido, se ha transformado en un camino que es bastante cómodo. El cruce de los 2 caminos está localizado aproximadamente en la mitad del monte, pero yo observo que más arriba, en 4 puntos, el camino directo se ve cortado por este que asciende con menos desnivel, aunque con un recorrido mucho más largo. Y en este camino hay personas que suben, pero que no participan del indigno jolgorio de los posesos
que siguen a Jesús para gozar de sus tormentos. La mayor parte son mujeres que van llorando veladas. También algún grupito de hombres, y en verdad están muy exiguos, que muy por delante de las mujeres están para desaparecer de la vista cuando el camino en su recorrido, orillando el monte, tuerce. Aquí el Calvario tiene una especie de punta en su caprichosa estructura, de forma de morro, por una parte escarpada y por la otra, y los hombres desaparecen tras la punta rocosa y así los pierdo de vista. La gente que seguía a Jesús grita de rabia, era más bonito para ellos verlo al caer. Con repugnantes imprecaciones contra el condenado y contra aquel que lo guía, parte de ellos se ponen a seguir a la comitiva judicial, y otra parte prosigue casi corriendo hacia arriba por el camino empinado, para desquitarse con un magnífico puesto en la cima de la desilusión que ya han experimentado. Las mujeres que van llorando se vuelven al oír los gritos y ven que la comitiva tuerce por ahí y se detienen entonces, y temiendo que los violentos judíos les arrojen laderas abajo, se pegan bien al monte. Cubren aún más sus caras con los velos. Una va completamente velada, como si fuera una musulmana, dejando solo descubiertos los ojos que son negrísimos. Van muy ricamente vestidas y custodiadas por un viejo robusto cuya cara, yendo él todo envuelto en su capa, yo no distingo. Veo solo su larga barba, más blanca que negra, por fuera de su obscurísima y grande capa. Cuando Jesús llega a su altura, ellas lloran más fuerte y se inclinan con profunda reverencia y luego se aproximan resueltamente y los soldados quisieran mantenerlas a distancia, sirviéndose así de las astas. Pero la que estaba del todo tapada, como si fuera una musulmana, aparta un instante el velo ante el alférez, que ha llegado a caballo, para ver qué obstáculo nuevo es este, y el alférez da la orden de dejarla pasar. No puedo ver ni su cara ni su vestido, porque ha apartado el velo con la rapidez de un relámpago, y el vestido está enteramente oculto bajo un manto largo que llega hasta los pies, un manto tupido y completamente cerrado por una serie de hebillas. La mano, que un instante sale para apartar el velo, es blanca y hermosa, y es, junto con los negrísimos ojos, la única cosa que se ve de esta alta dama, que sin duda es persona influyente, a juzgar por la forma en que el lugarteniente de Longinos la obedece. Se acercan a Jesús llorando y se arrodillan a sus pies mientras él se detiene jadeante. Jesús, a pesar de todo, sabe sonreír a estas mujeres compasivas y al hombre que las escolta, que se descubre para mostrar que es Jonatán. Pero a él los soldados no lo dejan pasar, solo a las mujeres. Una de ellas es Juana de Cusá, y está más maltrecha que cuando agonizaba. De rojo presenta solo los surcos del llanto, todo el resto de la cara es níveo. Con esos dulces ojos negros que, tan empañados como están, parecen ahora de un violeta obscurísimo, como ciertas flores, y tiene en su mano una ánfora de plata y se la ofrece a Jesús, el cual no la acepta. Pero es que además su jadeo es tan fuerte que ni siquiera podría beber. Con la mano izquierda se seca el sudor y la sangre que le caen en los ojos, y que deslizándose por las mejillas lívidas y por el cuello, cuyas venas están turgidas con el afanoso palpitar del corazón, humedecen toda la pechera de la túnica. Otra mujer a su lado tiene una joven sirviente. Abre una arqueta que ésta lleva en los brazos y saca un lienzo finísimo, cuadrado, que le ofrece al Redentor y así Jesús lo acepta. Y dado que no puede por sí mismo y por sí solo con una mano, esta mujer compasiva le ayuda a ponérselo en el rostro con cuidado de no chocar con la corona. Y así Jesús aplica ese fresco lienzo a su pobre faz. Y lo mantiene así, como si en ello hallara un gran alivio. Y luego devuelve el lienzo y habla. Gracias, Juana. Gracias, Niké, Sara, Marcela, Elisa, Lidia, Ana, Valeria. Y a ti. Pero no lloren por mí, hijas de Jerusalén.
sino por los pecados de ustedes y de su ciudad. Da gracias, Juana, por no tener ya hijos. Mira, es compasión de Dios el no tener hijos para que sufran por esto. Y también tú, Isabel, mejor, como sucedió, que entre los deicidas y ustedes, madres, lloren por los hijos de ustedes, porque esta hora no pasará sin castigo. ¿Y qué castigo? Si esto es así para el que es inocente, entonces van a llorar el haber concebido amamantado, y el tener todavía los hijos, las madres en aquella hora llorarán, porque en verdad yo les digo que será dichoso el que en aquella hora caiga primero bajo los escombros. Yo los bendigo, márchense a casa y oren por mí. Adiós, Jonatán, llévatelas. Y en medio de un alto clamor de llanto femenino y de imprecaciones judías, Jesús reanuda su camino. Jesús está otra vez todo mojado de sudor. Sudan también los soldados y los otros dos condenados, porque el sol de este día borrascoso abrasa como el fuego y la ladera ardiente del monte aumenta el calor solar. Fácil es imaginarse lo que significará este sol en la túnica de lana de Jesús puesta sobre las heridas de los azotes y horrorizarse, pero aún así no emite ni un solo quejido. Eso sí, a pesar de que el camino esté mucho menos empinado y no tenga esas piedras desunidas que son tan peligrosas para sus pies, que en realidad ya solo se arrastran, se tambalea cada vez más. Y otra vez vuelve a ir de una fila de soldados a la otra, chocándose y encorvándose cada vez más. Piensan que será una solución pasarle una cuerda por la cintura y tenerlo sujeto por los cabos como si fueran riendas. Sí, esto lo sostiene, pero no le alivia el peso. Es más, la cuerda, chocando en la cruz, hace que ésta se mueva continuamente en el hombro y que golpee en la corona, que verdaderamente ha hecho ya de la frente de Jesús un tatuaje de sangre. Además, la cuerda va rozando la cintura, donde hay muchas heridas, y ciertamente las abrirá de nuevo. Y tanto es así que la túnica blanca se tiñe en la zona de la cintura de un rojo pálido. Por ayudarle, lo hacen sufrir más todavía. El camino prosigue y dobla la ladera del monte y vuelve casi al frente hacia el camino escarpado. Aquí está María con Juan, y yo diría que Juan la ha llevado a ese lugar de sombra, detrás de la escarpa del monte, para procurarle un poco de alivio. Es la parte más abrupta, solo orillada por ese camino, hacia arriba y hacia abajo, la ladera. Sea hacia arriba o sea hacia abajo, tiene ásperos declives, de forma que por este motivo los crueles judíos la han descartado. Ahí hay sombra, porque yo diría que es la parte septentrional, y María, estando pegada al monte, se ve al amparo del sol. Está apoyada en la parte septentrional, en la ladera térrea, de pie, pero está ya exhausta y jadea también ella, pálida como una muerta, con su vestido azul obscurísimo, casi negro. Juan la mira con una piedad desolada. También él ha perdido todo el rastro de color y está térreo, sus ojos cansados y abiertísimos y despeinado, y aunados los carrillos como por enfermedad. Las otras mujeres, María y Marta de Lázaro y María de Alfeo y de Zebedeo, Susana de Caná y la dueña de la casa y otras que no conozco, están en medio del camino y observan si viene el Salvador, y cuando ven que llega, Longinos, se acercan a María para avisarle. Entonces María, sujetada de un codo por Juan, majestuosa en medio de su dolor, se separa de la pared del monte y se pone resueltamente en medio del camino, apartándose solo cuando llega Longinos, quien desde su caballo negro mira a esta pálida mujer y a su acompañante rubio pálido, de mansos ojos de cielo como ella, y Longinos menea la cabeza, mientras la sobrepasa seguido por los 11 que van a caballo. María trata de pasar por entre los soldados de a pie, pero estos, que tienen calor y prisa, tratan de rechazarla con las lanzas,
y mucho más si se considera que desde el camino solado vuelan las piedras como la protesta contra tantos gestos de compasión. Son los judíos que siguen imprecando por la pausa causada por las pías mujeres. Dicen, rápido, mañana es Pascua, hay que acabar todo esto antes de que anochezca. Cómplices, burladores de nuestra ley, opresores, muerte a los invasores y a su Cristo. Lo quieren, fíjense cómo lo quieren. Pues llévenselo y métanlo en su maldita urbe. Se los cedemos. Nosotros no queremos tenerlo. Las carroñas para las carroñas y las lepras para los leprosos. Longino se cansa y espolea al caballo, seguido por los 10 lanceros, contra la jauría insultante, que por segunda vez huye. Y haciendo esto, Longinos ve parado un pequeño carro. Sin duda ha subido desde los huertos que están al pie del monte. Un pequeño carro que espera, con su carga de verduras, a que pase la turba para bajar a la ciudad. Creo que un poco de curiosidad propia y de los hijos ha hecho al cirineo subir hasta ahí, porque de ninguna manera tenía la necesidad de hacerlo. Los 2 hijos, tumbados encima del montón glauco de las verduras, miran cómo huyen los judíos y se ríen de ellos. El hombre, sin embargo, que es un hombre robustísimo de unos 40 o 50 años y está en pie junto al burro que, asustado, trata de recular, mira atentamente hacia la comitiva. Longinos lo mira detenidamente y piensa que le puede servir algo y ordena, «Hombre, ven aquí». El cirineo finge que no lo oye, pero con Longinos no se juega. Repite la orden de una forma en que el hombre lanza los ramales a uno de sus hijos y se acerca. «¿Ves a ese hombre?», le pregunta, y al decirlo se vuelve para señalar a Jesús, y en esto ve a María, suplicando a los soldados que la dejen pasar. Siente compasión de ella y grita, «Dejen pasar a la mujer». Y luego vuelve a hablarle al cirineo. «No puede proseguir cargado así, y tú eres fuerte. Toma su cruz y llévala por él hasta la cima». «No puedo. Tengo el burro, y es rebelde, y los chicos no saben dominarlo». Pero Longinos le dice, «Ve si no quieres perder el asno y ganarte 20 golpes de castigo». El cirineo ante esto ya no se atreve a oponer más resistencia y da una voz a los muchachos. «Vayan a casa pronto y digan que llego enseguida». Y luego se acerca a Jesús. Llega en el preciso momento en que Jesús se vuelve hacia su madre y sólo entonces él la ve venir, y es que caminaba tan encorvado y con los ojos tan cerrados que era como si estuviera ciego, y grita, «Mamá». Es la primera palabra que expresa su verdadero sufrimiento desde cuando está siendo torturado, y es que en ese grito se contiene la confesión de todo su tremendo dolor, de cada uno de sus dolores, de su espíritu, de su parte moral, de su carne. Es el grito desgarrado y desgarrador de un niño que muere solo entre verdugos y entre las peores torturas, y que hasta de su propia respiración siente miedo. Es el lamento de un niño delirante y angustiado por visiones de pesadilla, y llama a la madre porque solo el fresco beso de ella calma el ardor de la fiebre y su voz ahuyenta a los fantasmas y su abrazo hace menos temible la muerte. María se lleva la mano al corazón como si hubiera sentido una puñalada y se tambalea levemente. Pero se recupera y acelera el paso, y mientras va hacia su criatura lacerada, tendiendo hacia él los brazos, le grita, «Hijo». Pero lo dice de una forma tal que el que no tiene corazón de hiena lo siente traspasarse por ese dolor. Y veo que incluso entre los romanos, y sí que son hombres de armas,
y no son nobles en materia de muertes marcados por cicatrices, hay aún así un impulso de piedad. Y es que la palabra mamá y la palabra hijo conservan siempre su valor, y lo conservan para todos aquellos que, lo repito, no son peores que las hienas, y son pronunciadas y comprendidas en todas partes, y en todas partes provocan olas de piedad. El cirineo siente esta piedad. Y dado que se ve que María no puede, a causa de la cruz, abrazar a su hijo, y que después de haber tendido los brazos los deja caer de nuevo convencida de no poder hacerlo, y se limita a mirarlo, queriendo expresar una sonrisa, y es una sonrisa que es matriarcal, para infundirle así ánimo, mientras que sus temblorosos labios beben el llanto, y él, torciendo la cabeza bajo el yugo de la cruz, trata a su vez de sonreírle y de enviarle un beso, con los pobres labios heridos y abiertos por los golpes y por la fiebre, pues se apresura a quitar la cruz al cirineo y lo hace con delicadeza de padre, para no chocar con la corona y rozar las llagas. Pero María no puede besar a su criatura. Hasta el más leve toque sería una tortura en esa carne lacerada. María se abstiene de hacerlo, y además los sentimientos más santos tienen un pudor profundo y requieren respeto, o al menos compasión, mientras que aquí lo que hay es curiosidad y sobre todo escarnio. Se besan solo las dos almas angustiadas. La comitiva que se pone de nuevo en marcha, movida por las ondas del gentío furibundo, que desde atrás empuja, los separa y aparta a la madre, blanco de las burlas de todo un pueblo, contra la pared del monte. Ahora, detrás de Jesús va el cirineo con la cruz. Jesús, libre de ese peso, prosigue mejor. Jadea fuertemente y se lleva frecuentemente la mano al corazón, como sintiendo un gran dolor, como si tuviera ahí una herida en la región esternocardíaca. Y ahora que puede hacerlo, por no tener atadas las manos, se echa hacia atrás, hasta por detrás de las orejas el pelo, que le caía por delante, empapado de sangre y de sudor, para sentir el aire en su cara cianótica, y se desata el cordón del cuello por la dificultad de la respiración, pero puede andar mejor. María se ha retirado con las mujeres y se pone al final de la comitiva, en vez que ésta ha pasado, y luego, por un tajo, se dirige hacia la cima del monte, desafiando las injurias de la chusma inhumana. Ahora que Jesús está libre, recorren con bastante brevedad la última espira del monte. Ya están cercanos a la cima, toda llena de un gentío vociferante. Longino se detiene y da la orden de que todos implacablemente sean apartados más hacia abajo para que la cima, que es el lugar de la ejecución, esté libre. Y así, media centuria pone en obra la orden y vienen al sitio y rechazan sin piedad a todos los que allí se encuentran, haciendo uso para ello de las dagas y las astas. Bajo la granizada de los cimbronazos y los palos, los judíos de la cima huyen. Intentan colocarse en la explanada, que está más abajo, pero los que ya están en ella no ceden, siendo así que se encienden las riñas furibundas entre la gente y parecen todos locos. El Calvario, en su cima, tiene la forma de un trapecio irregular, levemente más alto por un lado, tras el cual el monte desciende a pico hasta más de la mitad de su ladera. En este espacio están ya preparados 3 agujeros profundos recubiertos por dentro de ladrillo o pizarra, en definitiva hechos con este fin concreto. Al lado de ellos hay piedras y tierra que ya están preparadas para calzar las cruces. De otros agujeros, sin embargo, no han sacado las piedras. Se ve que los van vaciando según el número que se requiere cada vez.
Más abajo de la cima trapezoidal, por la parte en que el monte no desciende con un fuerte desnivel, hay una especie de plataforma que constituye un rellano de un suave declive, y de éste salen dos anchosos senderos que bordean la cima, quedando así ésta aislada por todos los lados y elevada al menos 2 metros. Los soldados, que han apartado de la cima a la gente, dominan con persuasivos golpes de astas las riñas y abren paso para que la comitiva pueda marchar sin obstáculos en el último trecho del camino, y quedan allí formando un cordón mientras los tres condenados, encuadrados por los soldados de a caballo y protegidos por la otra media centuria por detrás, llegan hasta el punto en que los detienen, al pie de ese palco natural elevado, que es la cima del Gólgota. Mientras se desarrollan estos hechos, yo advierto la presencia de las Marías. Un poco detrás de ellas están Juana de Cusá y otras 4 de las damas de antes. Las otras se han marchado. Deben haberse ido solas porque Jonatán está ahí, detrás de su señora. Ya no está la mujer a la que nosotros le llamamos Verónica, y Jesús ha llamado Niké, y, lo mismo que ella, falta también su doméstica. Y tampoco está la mujer que iba completamente velada y fue obedecida por los soldados. Veo a Juana y a la anciana de nombre Elisa, y a Ana, que es la dueña de aquella casa a donde Jesús iba durante la vendimia del primer año, y a otras 2, que no sé identificar mejor. Detrás de estas mujeres y de las Marías veo a José y a Simón de Alfeo y a Alfeo de Sara, junto con el grupo de los pastores. Han peleado con los que querían cerrarles el paso y los insultaban. Y la fuerza de estos hombres, multiplicada por el amor y el dolor, ha sido tan violenta que han vencido y han creado un semicírculo libre contra el que los vilísimos judíos ni siquiera se atreven sino a lanzar gritos de muerte y a amenazar con los puños, pero no más. Porque los callados de los pastores son nudosos y pesados, y a estos jábatos, y no hablo impropiamente, llamándolos así, porque sí que se requiere un gran valor para enfrentarse a toda una población hostil, siendo poco conocidos como Galileos o como seguidores de Galileo, no les falta ni fuerza ni tino. Es el único punto de todo el Calvario donde no se blasfema contra el Cristo. El monte hormiguea de gente en los 3 lados que no descienden con un fuerte declive. Ya no se ve la tierra amarillenta y desnuda, la cual bajo el sol que aparece y se oculta, aparece un prado florecido lleno de corolas de todos los colores, debido a que está cubierta por una gran cantidad de gorros y de mantos de esos sádicos. Pasado el torrente por el camino, más gente, y dentro del recinto de las murallas, más gente, y en las terrazas, más gente. El resto de la ciudad, despoblado, vacío, silencioso. Todo está aquí. Todo el amor, y todo el odio, y todo el silencio que ama y que perdona, y todo el clamor que odia e impreca. Mientras los hombres encargados de la ejecución preparan sus instrumentos y terminan de vaciar los agujeros, y mientras los condenados esperan en el centro de su cuadrado, los judíos, refugiados en el ángulo opuesto a las Marías, insultan a éstas y también a la madre de Jesús. Muerte a los Galileos, muerte Galileos, Galileos malditos, y muerte al blasfemo Galileo. Clavado en la cruz también el vientre que lo llevó. Fuera las víboras que dan a luz a los demonios. Muerte a ellas, limpiada Israel de las hembras que se unen con el macho cabrío. Longinos, que ha desmontado del caballo, se vuelve y ve a la madre, y ordena que se haga cesar ese barullo. La media centuria que estaba detrás de los condenados carga contra la chusma y libera de todo el rellano inferior. Y los judíos se echan a correr por el monte, pisándose los unos a los otros. Echan pie a tierra también los otros soldados, y uno de ellos toma los 11 caballos, además del centurión, y los lleva a la sombra, a espaldas de una ladera del monte.
El centurión se encamina hacia la cima y Juana de Cusá se acerca a él, lo para y le da el ánfora y una bolsa y luego se retira llorando. Y va al saliente del monte, donde se encuentran las otras mujeres. Arriba está todo preparado y se hace subir a los condenados, y Jesús pasa otra vez cerca de su madre, la cual emite un gemido que ella misma trata de ahogar, llevándose a la boca el manto. Los judíos ven esto y se ríen y se burlan. Juan, el manso Juan, que tiene un brazo pasado por los hombros de María para sostenerla, se vuelve con una mirada fiera, una mirada incluso fosforescente. Si no debiera tutelar a las mujeres, yo creo que cogería a alguno de esos cobardes por el cuello. En cuanto llegan los condenados al palco maljado, los soldados circundan la explanada por 3 de sus lados, y solo queda vacío el lado que desciende a pico. El centurión da al cirineo la orden de que se vaya, y éste se marcha, a regañadientes ahora. No diría que por sadismo, sino por amor. Tanto es así, que se para junto a los galileos y comparte con ellos los insultos que la muchedumbre le propina a este escuálido grupo de fieles del Cristo. Los 2 ladrones, blasfemando, arrojan al suelo sus cruces. Jesús calla. La vía dolorosa ha terminado.